donde hay tantos migrantes, donde ningún servicio que se puede cumplir a cabalidad, siempre el transporte, la educación, la salud, hay zonas de la periferia tan marginadas, y el Papa viene pues a recordarnos que en esta tierra de Martín y Rosa tenemos que vivir la solidaridad, acoger a tantos hermanos, y este centralismo de nuestra organización política y social hay que romperlo, hay que reflexionar. Soy obispo en la zona andina más pobre, donde conoció la violencia. Aquí nació en Ayacucho la trágica doctrina maoísta del seteo luminoso, y todavía tiene 16.000 desaparecidos. Hay mucho dolor. Eso fue en el año 80. Así que todo esto nos va a ayudar pues, a integrar al Perú, a renovarnos espiritualmente. Unidos con la esperanza, juntos cantemos Y así hemos llegado al final de Semana al Día. Gracias por la atención brindada y que Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Les saluda Celinés Díaz de la República Dominicana y están escuchando EWTN, Radio Católica Mundial. Hola queridos hermanos, soy la hermana Teresa de Jesús de las Comunicadoras Eucarísticas del Padre Celestial de Colombia. Y hoy quiero que reflexionemos un poquito acerca de la prudencia. Casi siempre hablamos de tener prudencia en lo que hablamos porque a veces cometemos muchos errores, pero hoy quiero también que hablemos un poquito sobre la prudencia en el mirar. Hoy en día el mundo nos ofrece muchas cosas que ofenden al Señor y es lindo poder pedirle a la Santísima Virgen María que nos dé una vigilidad de nuestra mente, de nuestros ojos, de nuestros labios y de nuestro corazón. Y es lo que te invito a que pidas en este día, tener prudencia de hablar, de obrar, pero especialmente de mirar, porque solo los ojos puros verán a Dios. Dios te bendiga. Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Amigos, está el padre Pedro Núñez. Cuentan que una vez una rana se estaba muriendo porque no había agua donde estaba localizada. El caso es que dos patos pasaron volando y vieron la desgracia de aquella pobre ranita y trataron de ayudarla. Con sus picos agarraron una rama, cada uno de un pico diferente, pues por supuesto, y le dijeron a la ranita que agarrara el medio de la rama con su boca. De esa forma la levantaron en el aire y la iban a llevar a un lugar donde había mucha agua. Era un espectáculo ver aquello. De pronto un señor que estaba abajo dice, caramba, ¿quién se le habrá ocurrido esa magnífica idea? Y la ranita, que era muy soberbia, abre su boca y dice, ¡a mí! Y por supuesto se cayó y se hizo pedacitos. Hermano, la soberbia muchas veces nos mata. El Señor nos dice que seamos humildes, porque el que se hace humilde es enaltecido. Que el Señor les bendiga. Un mensaje de EWTN, Radio Católica Mundial. Católica Mundial, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshua, presenta su programa Palabra de Dios, Fuente de Vida. Un espacio para crecer y profundizar en las Sagradas Escrituras de la mano de la Iglesia. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Palabras de San Jerónimo. Entonces, ¿y cómo fue eso?
Pues yo era pescador. Él me fue a buscar allá, en mi lugar de pesca. Bordeaba Jesús el mar de Galilea. Yo no lo fui a buscar a él. Él me buscó. Yo no lo conocía a él. Él me vio, me conoció, me llamó. Entonces es la iniciativa de Dios, donde es Dios mismo el que se adelanta. Me saca de la multitud. Yo era un pescador como cualquiera. Me saca de la multitud. ¿Qué hacen los pescadores? Luchar para sobrevivir. Luchar para sobrevivir. Y Él puso un horizonte más alto en mi vida. ¿Para dónde iba mi vida? Pues hombre, ¿para dónde va la vida de un pescador? Cada vez se parece más a un pescado. ¿Para dónde va la vida de cualquier hombre? ¿Sobrevivir hasta qué? Hasta que se muere. Y Él me buscó, me vio, me amó, asumió mi personalidad, mi historia, me llamó con nombre propio y me abrió un horizonte absolutamente nuevo en mi vida. Un horizonte absolutamente nuevo en mi vida. Me vio, me llamó y me abrió. Y eso es precisamente la teología que se ve que ellos han pensado mucho de lo que Dios hizo. Bordeaba Jesús el mar de la Galilea, la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios de buscarnos, ¿dónde? Dios que busca ¿dónde? Hombre, ¿dónde nos va a buscar? ¿Dónde lo busca Dios a uno? Donde uno está, donde uno se mantiene. Donde uno se mantiene. Entonces, al que cobra impuestos, allá, a la samaritana, allá, al pescador, allá, a la prostituta, allá, allá. Claro, no se mantenía comiendo con gente de mala muerte. ¿Dónde los va a buscar? Allá. ¿Dónde nos va a buscar? Aquí, en nuestras realidades. Lo busca, lo ve, el asumir nuestra realidad personal. Detrás de cada una de estas palabras que hablan de realidades humanas, las palabras siempre son un balbucir de una experiencia más profunda. ¿Cómo fue esa vaina? Las palabras son ¿qué? Un balbucir de una realidad mucho más profunda, a través de la cual uno trata de codificarla y sintetizar esas experiencias. ¿Qué es el ver? No, pues aquí se pudiera uno quedar una hora hablando de eso. Pensando nomás en esto. Hay tanta gente que es invisible. ¿Sí? Hay muchos que son invisibles. Claro que nosotros los hacemos invisibles. Que no existen. Que no están en nuestro ámbito de interés. Que no están en nuestro ámbito de interés. Entonces hay tantos que precisamente, y detrás de eso la aceptación personal, el reconocimiento. Hay tantas personas, hay tantos pueblos que son invisibles a la manera como se está planteando la historia en un momento determinado. Hay tantas realidades que no queremos ver, que son invisibles. Pues ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta gente que inclusive que es invisible, los pescadores brutos por allá, son invisibles a cualquier tipo, a la misma sociedad israelita de la época, ni se diga al imperio, a lo único que eran visibles era para ver qué impuestos pagaban. Son simples números, en medio de todas esas situaciones. Dios, en su Hijo Jesucristo, el Emanuel, nos busca allá donde estamos, nos ve. El mirar a Dios es amar, como dirá San Juan de la Cruz. El ver es reconocer, el ver es asumir, es aceptar. Detrás del ver uno distingue el rostro, la persona, o sea, el sexo, la raza, la tribu, los rasgos. Los llamó, les dio el nombre. El nombre. Es que tener nombre para alguien, sí, no tiene nombre, pero es NN a todo un montón de gente. Y resulta que para Dios me ve, soy alguien, me llama con nombre propio. Esta gente ya tiene nombre, es Simón. Es más, le pone un apodo,
Es tan familiar que le pone un apodo, Piedra. Es alguien y le abre un camino. Venid conmigo, venid detrás de mí, venid detrás de mí, que es el llamado al discipulado, que es lo que es ser discípulo. Venid detrás de mí, ir detrás de un horizonte de vida, desde esas realidades que ellos tantas veces reflexionaron lo que les había pasado. Entonces viene una síntesis preciosa de lo que es la vocación, que fue lo que le pasó a ellos y que es lo que le pasa a todo el mundo. Y por eso llega a ser esquemática, y por eso llega a ser sintética. Y entonces detrás de esa iniciativa de Dios, lo que cabe esperar es la respuesta del hombre. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Dejando qué? Dejando. Y siempre detrás de esta vocación y estos procesos de rehacer, recrear de Dios, desde Abraham está el dejar para ir en pos de la palabra. Desde Moisés está ese dejar para ir a cumplir la misión. Desde inclusive la creación está el ya. Atrás quedó el no ser para empezar a ser. Pues ahora, en esta nueva creación, dejándolo todo, y es el sentido de lo anterior, las supuestas seguridades, la supuesta manera de vivir, dejándolo todo, se fueron detrás de él. Se fueron detrás de él. Es el esquema de la vocación para la que cada uno tendríamos que mirarnos a nosotros mismos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Continuemos. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes y los tomaron. Y ellos al instante, dejando la barca y a su padre, les siguieron. Dos cositas. Empecemos por la última, les siguieron. En adelante, el término seguir, seguimiento, discipulado, seguirle, siguieron. En adelante este término será el más importante referido a la respuesta del hombre sobre Dios. Te repito, en adelante en los evangelios este será el término más importante referido al hombre como respuesta que tiene que darle a Dios, seguirlo. Ese será el término que se utilizará como discipulado. Las palabras que va a encontrar uno en griego, koluteuo, u otros momentos, opiso, que son verbos, y ya el hecho de que sean verbos es muy importante. Habla de acción, pasión, movimiento, no de pasividad, sino de respuesta, de actividad. Significan ir detrás de, hacer camino con. ¿Significa qué? Ir detrás de, hacer camino con. Pues resulta que eso es lo que después se va a traducir como fe. En un evangelio como el de Juan, escrito posteriormente, se va a traducir como fe. Pero el problema es que cuando se descontextualiza el término fe, se convierte en mera creencia, se convierte en adhesión a una doctrina, se convierte en un cuerpo de ideología, y resulta que lo que Dios está esperando como respuesta del ser humano, cuando va y lo busca allá donde está, cuando lo ve y le da rostro, cuando lo llama con nombre propio, en historia, en cultura, en situaciones concretas, y cuando le abre un camino, él mismo que es el camino, viene a buscarnos a nosotros que estábamos ciegos, siguiendo a otros ciegos. Cuando nos abre un camino, él que es el camino, lo que espera de nosotros es el seguimiento. Lo que espera de nosotros es el seguimiento, es el discipulado. Y eso es, les digo, lo que en un evangelio como el de Juan se va a transcribir como fe. Pero cuando se saca de ese contexto,
La fe puede quedar en un término de ambigüedad. ¿Usted cree en Dios? Pues claro, yo creo mucho en Dios. Sí, ¿y qué hace ahí parado? ¿Cómo así? ¿Y qué hace ahí aguantado? ¿Y qué hace ahí en las mismas situaciones sin haber dejado todo para seguirlo a Él? ¿Ya? Entonces, la respuesta, la conclusión es le siguieron. En San Marcos todavía es mucho más preclara esa teología, porque ante el resumen de lo que Jesús hace, la proclamación del Evangelio, que el tiempo se ha cumplido, que el reinar de Dios ha llegado, que ya el reino de Dios ha llegado en la persona de Jesús, entonces se exige una respuesta, exige imperativo, conviértete y cree en esta buena noticia. ¿Y qué significa creer? Creer significa ser discípulo. Creer significa ser discípulo. La explicación de lo que es la fe es el discipulado. Es solo desde el contexto de la historia real. Es solo desde el contexto de una historia real. No desde que yo te vengo a formular unas doctrinas, no desde lo que yo te vengo a formular un cuerpo de creencia, un cuerpo de prácticas religiosas, un cuerpo de mil cosas, de dogmatismos, de moral, de cualquier cosa, y entonces usted tiene fe en todo esto, en ideas. No, esa no es la fe cristiana. La fe cristiana surge ante el encuentro con una persona, con Dios que se hace, Dios que se hace hombre, Dios que se hace hombre en Jesucristo, y al hacerse historia en nuestra historia, me va a buscar, hace camino conmigo. Tiene ojos como yo para verlo, tiene boca como yo y me habla, hace historia y camino conmigo, y por eso ante el Emanuel, Dios hecho hombre, entonces se me exige una respuesta. ¿Y cuál es la respuesta? Seguirlo. La respuesta no es de creencias, la respuesta es de seguimiento. La respuesta es de seguimiento. Por eso el texto termina y le siguieron. Y después, a partir de ahí, los evangelios van a narrar, a describir cómo es ese seguimiento, en qué consiste ese seguimiento. Y había otra notica, antes de dar la palabra allí, la otra notica es que Marcos y Mateo, pues, y estos primeros evangelistas señalaron que llamó de dos en dos, y que llamaron dos parejas de hermanos. Tiene un sentido interesante porque en Israel, para que un testimonio sea creíble, debía ser hecho por dos hombres libres. No aceptaban el testimonio de una mujer ni de un menor de edad. Decían que las mujeres, ellos dicen muchas cosas de las mujeres. Decían que las mujeres, mientras estaba en su casa, tenía que estar en todo sujeta a su papá, y que cuando se casaba tenía que estar en todo sujeta al marido, y que entonces ¿quién le va a creer pues lo que está diciendo? ¿Ya? Entonces no era aceptado el testimonio y el veredicto de ella. Eso es como lo difícil, ¿cierto? Hombres libres no significa que no estuvieran casados, sino que no fueran esclavos. ¿Ya? Hombres libres significa eso, que no fueran esclavos, porque si alguien es esclavo, entonces tiene que decir lo que le manda el amo, ¿ya? Entonces, para que el testimonio fuera válido jurídicamente, de acuerdo a la ley, tenía que ser de dos hombres libres. Así trataban de prevenir un añejo problema en los juicios, los testigos comprados, que hasta el día de hoy no ha sido posible. Pues bien, en todo caso, el hecho de que llame de a dos significa ese testimonio que está llamado a dar a los demás, a la humanidad, a toda la humanidad. Y el hecho de que sean familiares significa también que el Señor, asumiendo la familia humana, la realidad humana, ahora está haciendo una nueva familia. Que la familia que ahora se configura está dada por la relación con Jesucristo. Por eso todavía es más dramático cuando aquel muchachito Juan y su hermanito mayor, Santiago, dejaron a